oportunidad de conversar con una de las figuras de la estructura emocional de uno de los más importantes del fútbol mexicano. Ella es Verena Vigurra, fisicóloga del Club Fútbol Monterrey, mejor conocido como Rayados. Ella es originaria de Cancún. Verena tiene una sólida formación académica como licenciada en psicología, con 2 maestrías, con una en psicología del deporte y otra en inteligencia emocional. Y a lo largo de, si no es más de 14 años, has estado trabajando con deportistas de alto rendimiento. Y en esta charla vemos con ella sobre su filosofía del trabajo, su experiencia en clubes, el entorno emocional de Rayados en los últimos torneos y la evolución de la salud mental en el fútbol mexicano, con estos mitos y con estos tabús que se han ido rompiendo en esta labor, siendo tú investigando un poquito de ti, siendo una de las que ha podido darle voz a las mujeres en este medio, que es algo muy importante, y sobre su visión sobre lo que viene en esta disciplina, que cada vez cobra más relevancia en el alto rendimiento. Entonces comenzamos por esta parte donde me motivó a especializarte en psicología del deporte e inteligencia emocional. ¿Por qué me inclino al deporte? Porque desde muy chiquita practiqué deporte, siempre. Practiqué tenis muchos años y luego atletismo. Y siempre me llamaba mucho la atención pues el tema emocional, o sea, de cómo el deporte movía tantas emociones, tanto del deportista como del aficionado. Entonces, pues la verdad es que investigué. En el momento en que yo decido, no había mucha psicología del deporte en México. Entonces, pues bueno, decidí especializarme en el deporte y creo que va muy con inteligencia emocional porque la base de mi trabajo siempre es la parte humana, como bien lo decías, y la parte emocional del deportista. Entonces, pues bueno, por eso decido especializarme en estas mujeres. Ok, buenísimo. Y sobre esta línea, ¿cómo ha cambiado tu percepción del deportista a lo largo de estos años de experiencia en los que has trabajado, decirlo, donde tenemos conocimiento que estuviste en León, Club América, actualmente en Rayados, donde en los equipos anteriores tuviste 2 campeonatos de liga también, muy importante? Pues sí, he evolucionado bastante en la parte psicológica. Cuando inicié en el deporte de alto rendimiento, el tabú o el estigma del psicólogo estaba muy fuerte, o sea, es decir, los atletas que iban al psicólogo era porque estaban mal o estaban locos o tenían algún problema, pero creo que definitivamente ha evolucionado ese estigma. Ya poco a poco se va quitando, poco a poco hay más psicólogos en los equipos de fútbol, entonces pues poco a poco ahí hemos abierto camino, pero definitivamente creo que puedo decir que sí estamos por el buen camino. O sea, sí se habla hoy más de la parte emocional de los deportistas. Okay, excelente. Y antes de entrar a la parte de tu experiencia laboral en tu campo, me gustaría antes también recalcar esta filosofía con la que tú llevas tu trabajo, que es la de los atletas también son humanos. Para ti, ¿qué significa esta frase y cómo permeas en tu día a día con los jugadores? Sí, mira, creo que siempre lo digo, que los atletas, por más que salgan en la tele y tengan muchos seguidores y sean personas famosas, no dejan de ser personas. Creo que detrás de cada atleta hay un ser humano y a veces la gente no me entiende esto o me dice, es que como tienen mucho dinero, tienen la vida resuelta, pero tienen los mismos problemas de vida que cualquiera de nosotros. Al final del día, muchos son papás que los hijos se les enferman. Muchos son esposos, novios, pareja, etcétera. Entonces, yo sí creo genuinamente que detrás de un deportista hay un atleta. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, que cómo lo permeas tú en tu labor en el día a día, con esa filosofía. La verdad, lo que como personas. O sea, al principio, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Cuando llega Sergio, pues fue un poco complicado para mí por lo que era, pero bueno, después de estar un par de días con él, te das cuenta que es un ser humano igual que nosotros. Entonces, pues así, Osvaldo, o sea, trato de tratarlos por igual, como si estuviera tratando a otra persona más en el planeta Tierra. Me sirve mucho también saber que cada uno es diferente y único, entonces a uno tal vez la lejanía
sirve más, a otro más es ser más cercano, a otro le sirve, no sé, pero definitivamente los trato como personas. Difícilmente los alabo o los... ¿Sí me entiendes? Como que les reconozco muchas cosas, de hecho soy la más partidaria de hacer mucho énfasis en lo que hacen bien, por ejemplo. Pero definitivamente estrellas no los trato. Claro, o sea, reconoce su palmarés, pero al final en tu labor es tratar como tal para crear esta sensación de que todos son un equipo y no hay unos arriba ni unos más abajo, ¿no? Exactamente. Muy, muy bien, la verdad está bastante interesante. Y justamente ahorita que empiezas a tocar eso, tú has trabajado con clubes con distintos niveles de presión, que sus objetivos son distintos. Tanto en primera división lo has visto. ¿Qué diferencias emocionales encuentras entre estos equipos en los que tú estuviste? Con base en los objetivos de cada equipo. Diferencias emocionales, mira, creo que al final todos los jugadores de fútbol comparten las mismas problemáticas emocionales, porque vuelvo a lo mismo, no dejan de ser personas, pero definitivamente dependiendo mucho del club, de la visión, de la misión, de los objetivos y de los valores va variando la presión. O sea, honestamente pues no la presión en el Atlético de San Luis, los objetivos son diferentes, aquí a Rayados, que es exigencia máxima, todos los días es competir. Ojo, no le quiero restar importancia al Atlético de San Luis, es un gran equipo, pero sí es diferente, o sea, es muy diferente la presión de un América o un Rayados. Claro. De otros equipos, definitivamente. Claro, tomando en cuenta que San Luis es un equipo que ha crecido muchísimo, con fichajes que han sido de gran importancia. Lo hemos visto con el fichaje de Vitinho, que también, que es un gran jugador que, digamos, no se suele ver y está siendo como de esos jugadores que son relevantes. Pero sobre esta situación donde estuviste en el campeonato, si no estoy mal, de Club América y de León, digamos, estamos de acuerdo que América está obligado a pelear por el campeonato absolutamente de cualquier torneo. Vamos con Rayados, donde tiene esta situación donde nos hemos visto gran plantel. Yo creo que la mayoría de los mexicanos nos sentimos orgullosos de cómo nos representó en el Mundial. 100% siento que es gran importancia de cómo supieron esta resiliencia de la liguilla y entrar a un torneo con mayor exigencia, y que lo hicieron con gran actitud. Lastimosamente no se pudo contra el Bolívar, pero creo que eso es bastante importante. Y sobre esto también te quisiera preguntar cómo vive un campeonato desde tu rol como psicóloga, ya que eso es como muy importante. Lo hemos visto en distintas entrevistas de deportistas de alto rendimiento, donde la fortaleza mental luego suele ser clave a la hora de sacar el resultado. Sí, creo que en instancias de una final, yo siempre trabajo de manera multidisciplinaria y creo que todas las áreas son absolutamente igual de importantes, pero en una instancia de una liguilla o al final, para empezar ya mucho el cuerpo ya está cansado y la mente también se cansa, pero siempre dicen que la mente se cansa antes que el cuerpo, y la verdad es que el atleta de alto rendimiento es un gran ejemplo de que el cuerpo puede llegar al límite que tú le pongas. Es la cabeza lo que muchas veces te pone el límite. Entonces creo que en instancias de finales y liguillas, la parte mental, emocional, o sea, aprender a gestionar el perder o ganar, toma más relevancia que en un torneo regular. A ver, el torneo regular también es muy importante, pero creo que en liguilla y finales sí juega un papel. Muy bien. Claro, muy bien. Y teniendo en cuenta que tuviste la fortuna de poder estar con André y que ahora tienes igual un ex técnico de San Luis, que es Domenech, en esta parte, ¿cuál ha sido el mayor enfrentado con estos técnicos que siento yo que sí se enfocan más en la parte humana? Hablando de André, que yo siento técnicos que yo he visto que tienen como esta humanidad de preocuparse por lo que siente el jugador, no solo la exigencia del deportista. Sí, a ver, creo que
a lo largo de mis años he tenido todo tipo de entrenadores y también hay entrenadores que no se enfocan en esta parte y son campeones y son igual de buenos, ¿eh? Pero yo que soy muy pro y muy fan de lo humano, sí te puedo decir que algo que tienen en común André y Duma es que son sumamente humanos y son empáticos con el jugador sin exigirles. O sea, saben muy bien equilibrar entre la exigencia y el, bueno, ven, explicar cómo estás. O sea, creo que es que los dos lo hacen muy bien y yo no digo que por eso André quedó tricampeón, porque también es un gran técnico y bueno, el plantel pues ni se diga, pero creo que sí, al final vuelvo a lo mismo, son personas y entre más normal los trates, mejor se sienten porque siempre a su alrededor tienen gente que los admira, que les pide, que los trata como estrellas, que van a un restaurante y la cuenta es grande, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un trato normal con ellos, lo agradecen mucho. Y creo que estos dos técnicos tienen, dándoles su lugar a cada uno, porque eso es muy importante y respetando jerarquías, pero sí tienen un trato muy cercano, muy humano, entonces sí. Y yo soy muy partidaria de todo eso. Claro, se crea una mejor conexión, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí. Y un poco más de Rayados, quisiera preguntarte cómo enfrentan los jugadores presión y las expectativas de un club como Rayados, que obviamente está plagado de estrellas, de grandes talentos, mencionando el caso que, digamos, fugaz como fue Don Vázquez, donde, digamos, pudo despegar cuando venía haciendo un muy buen trabajo en su anterior equipo, y con esta llegada de los Sergios, que Sergio Canal, Sergio Ramos, que obviamente, como tú me comentaste anteriormente, son tratos distintos, pero tú cómo podrías, cómo tú sueles manejar este tipo de jerarquías o de jugadores que vienen con diferente palmarés y que todos se pueden para que en ese equipo? Pues creo que es que vuelvo a lo mismo. Yo personalmente los trato muy normal. A ver, siempre, y eso lo he aprendido, respeto muchísimo el palmarés, la trayectoria de cada uno. Pero de verdad te lo digo, me enfoco mucho en la persona. O sea, pregunto por sus familias, por sus hijos. Oye, ¿cómo están en tu casa? Oye, yo llegaste así, todo bien. Y yo pienso que rara vez alguien le pregunta a un jugador cómo está su familia. O sea, le preguntan más bien por qué no metiste el gol, por qué fallaste el penal, por qué no estuviste, por qué te lesionaste, por qué. Entonces, o sea, con estas jerarquías que tenemos, al menos lo que yo he visto es que los tratamos, pues sí, normal, o sea, con normalidad, sin dejar a un lado el palmarés y respetarlos mucho, pero, y no nada más yo, creo que el staff, todo el mundo los tratamos de verdad en el día a día, pues como un compañero de trabajo más. Entonces, creo que eso muy bien. Sí, claro, porque lo hemos visto en casos como, por ejemplo, John Estefan Medina, que lleva a una autoridad en Monterrey y que ha pasado por distintos técnicos y sigue siendo un baluarte en su posición y del campo, pero son esos jugadores que, digamos, no han salido al extranjero, si es de colombiano, pero digo, no ha dado el salto a Europa, pero no deja de tener la misma relevancia que los demás jugadores, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y en otra parte que también es importante, a mí sí me interesa preguntarte qué tipo de herramienta mental, qué es lo que tú tienes como tu plus, que digas, para mí esto funciona porque la frustración de los jugadores y el fracaso deportivo puede tirar la carrera de un futbolista, y cómo lo sacas adelante. Como bien mencioné, para mí fue impresionante el rendimiento que dieron en el Mundial de Clubes cuando venían de un tropiezo en la liguilla. Pues no sé si es un plus, porque muchos psicólogos lo usamos, pero yo uso mucho la meditación y la visualización. Soy muy partidaria de la parte emocional, o sea, ponerlos en contacto con su parte emocional, porque sobre todo, pues, en hombres no es difícil, porque no es difícil, pero no se dan ese tiempo para conectar con su lado emocional. Entonces, pues no es un plus, porque mi forma de trabajar es, pues, conectar con eso, con la persona que eres, con las emociones, y me gusta, hago muchas sesiones grupales de integración,
porque luego están muy integrados, pero que ellos se conozcan como las personas que son también es muy importante. Entonces, creo que así mi forma de trabajar es eso. A veces yo pienso que es muy básico, pero luego lo básico es lo que funciona. Y ellos en su día a día pueden tener muchas complicaciones, pero si regresas a lo básico, incluso en el fútbol se habla mucho que si regresamos a lo básico, muchas veces es lo que les ayuda o es lo que necesitan en este momento. Entonces, creo que mi plus es ese, que me gusta mucho trabajar con ellos. Claro que el rendimiento y lo deportivo es sumamente importante, o sea, va ligado uno con el otro, pero si emocionalmente ellos no están regulados, estables, no controlan esa parte, difícilmente, puede que les dure un rato, pero eventualmente explota la cosa. Entonces, siempre trato de ayudarles a gestionar las emociones. Muy bien, y sobre esto mismo, ¿tú crees que sí ha evolucionado la apertura de los futbolistas hacia la salud mental? Por ejemplo, tenemos casos como el de, se me viene a la cabeza el de Luis Enrique, donde tiene a su psicólogo, que digamos era el de los jugadores y lo agregó a su cuerpo técnico, porque justamente por los directores técnicos yo siento que son los que tienen la presión alta, y los jugadores fallaste tú, no sé, Oliver Torres, estuviste bajo de juego, bla, 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 pero al final el técnico es el que cree en él, lo mete, recibe las críticas, hay que manejar absolutamente a todos los jugadores, mediar en los directivos, toda la situación que pasó, por ejemplo, con Canales y de Michelis, toda esa situación, no nos metemos en detalles, pero todo esto que tienen que manejar los técnicos con directivos, ahí tú cómo lo has sentido en ese sentido, en el fútbol mexicano específicamente. La verdad es que creo que vamos para bien. O sea, cada vez son más los jugadores que tienen psicólogo por fuera incluso. O sea, que tienen su psicólogo en línea o van a una terapia, lo cual me parece maravilloso. Y los técnicos también. Creo que, mira, es mucho también trabajo del psicólogo, el darte a conocer, el que el técnico conozca tu trabajo, porque sí, definitivamente siguen habiendo ciertas reservas, pero creo que de verdad también es mucha chamba del psicólogo hoy en día, el mostrarle tu trabajo, el ser muy prudente, sí, a mí la prudencia siempre me ha servido mucho y sobre todo adaptarte a ellos, porque habrá cuerpos técnicos que te digan, sí, quieres carta abierta o lo que quieras, y habrá otros que te digan, pues al mes tienes 2 horas y entonces es adaptarte esas 2 horas. A mí es lo que me ha funcionado. Pero, y tienes toda la razón, yo siempre he pensado que a veces el técnico es el que más necesita, que la cabeza en el grupo está bien, está bien, probablemente lo demás va a funcionar. No le quiero poner más peso al técnico, pero es muchas veces lo que pasa en el grupo, muchas veces es el reflejo de lo que le está pasando al técnico. Entonces, yo soy súper fan de Luis Enrique por el tema del psicólogo. Entonces, de hecho, en el Mundial de Clubes rogaba que nos enfrentáramos a ellos, pero bueno, en serio, para conocer al psicólogo, pero sí, o sea, digamos que estamos viendo una gran evolución, va por buen punto, y eso creo que es bastante bueno. Justamente, y partiendo de esa misma pregunta, yo te quisiera también preguntar, de tu parte, ¿qué quisieras cambiar o mejorar en el fútbol mexicano desde tu trinchera, tomando en cuenta la formación de los mexicanos, por ejemplo, tenemos el caso de Fiembres también, que ha hecho un gran trabajo, y cómo se tendrían que llevar estos nuevos talentos para que no pierdan el piso, como muchas veces se comenta, para que puedan lograr consolidarse para el salto a Europa, por ejemplo. Mira, creo que todo tiene que venir desde la formación. O sea, si yo pudiera, le apostaría más a los psicólogos en fuerzas básicas, porque yo lo he visto que chavitos que en básicas tienen psicólogo, cuando dan el brinco a primera, para ellos es lo más normal ir al psicólogo. Creo que yo empezaría ahí, más por los psicólogos en básicas. En primera división es sumamente importante, pero yo a veces incluso creo que en básicas es diferente el trabajo, claro, porque es mucha más formación. Pero creo que eso haría. Y mira, y espero no escucharme feminista porque no soy feminista, pero en verdad ojalá también se le abran más puertas a más mujeres de trabajar en el fútbol varonil, porque genuinamente creo que creamos ahí un poco de balance con tanta energía masculina, le das ahí tú
no sé, yo siempre le digo que es como una energía muy materna que a veces necesitan. Entonces solo como, o sea, ahora sí que si me preguntas qué podría cambiar eso, que a ver, yo soy muy partidaria de que si un hombre y una mujer tienen la misma capacidad, tendrían que, o sea, pelear por el mismo puesto. No me gusta entrar en tema de género, pero sí creo que a la mujer hay que darle un poco más de oportunidad. Y eso, o sea, apostar más en fuerzas básicas y que los equipos de primera división también se atrevan a tener psicólogos, porque creo que hoy en día se está viendo mucho que la parte mental es sumamente importante, y más con la presión, las redes, los medios, o sea, todo el mundo en el que viven ellos, y es como cada vez se exhiben más cosas, cada vez son más públicos. Entonces sí creo que al menos en el fútbol mexicano vamos por buen camino. Hay mucho trabajo que hacer, pero sí cada vez hay más apertura. Muy bien. Y ya para unas últimas 2 preguntas para finalizar, me gustaría bien que me comentaras noción de la psicología del deporte. Ya me comentamos de técnicos que lo han implementado y se ve que esto está funcionando, cada quien tiene sus estrategias, pero a ti, ¿qué es lo que te está funcionando? ¿Qué te motiva a seguir en esto? Uf, qué buena pregunta. Creo que me motiva que sé que puedo generar cambio en aunque sea algún jugador. O sea, yo siempre me voy muy satisfecha de un club cuando un solo jugador le aporte algo. Creo que hay mucho por decir todavía. O sea, es tierra fértil, le digo yo. Entonces, pues aquí sigo. El grupo con el que estoy trabajando es increíble. El cuerpo técnico es sumamente humano. Entonces, siempre digo que hay buenas personas en el fútbol, es cosa de encontrarlas. Entonces, pues eso, y la verdad, pues ser un ejemplo para las mujeres en México de que se puede, también creo que eso me motiva mucho. Y sí, pues definitivamente ahora en el Mundial de Clubes me di cuenta que pues soy una afortunada y una privilegiada, porque vi pocas mujeres en los staffs de los equipos. Entonces dije, bueno, pues creo que algo estoy haciendo bien y está padre ser ejemplo para los demás. Y no nada más mujeres, también hombres. Claro, quitar como los prejuicios de cómo te vas a meter en un grupo donde abundan los hombres, ¿no? O sea, tener como esta fortaleza de, sí, porque soy capaz, puedo hacer mi chamba y puedo tener la recompensa de crear un cambio en los atletas. Totalmente. Y por último, ya para, digamos, cerrar esta charla que ha sido muy enriquecedora para nosotros, para ti me gustaría que también tuvieras como esta apertura para justamente nuevas generaciones. ¿Tú qué mensaje darías a quienes quieren dedicarse a la rama de la psicología, sean mujeres o sean hombres? Pues que lo hagan, que sobre todo prioricen su salud mental, que el mundo necesita mucha gente empática, con ganas de escuchar, con el corazón, siempre digo yo, porque es muy fácil escuchar, pero creo que la gente está ávida por ser escuchada. O sea, de verdad a mí eso me impresiona, que a veces simplemente el sentarte con alguien y escuchar es como muy sanador, te lo agradecen, y yo a veces digo, bueno, pero pues me senté nada más a escucharte, pues es que es lo que necesitaba. Entonces, y en el deporte más, de verdad, también en la sociedad necesitamos muchos psicólogos, pero en el deporte gente que sea muy capaz de escuchar y que sea empática. O sea, yo lo digo como que es algo urgente, porque las hay, pero pues eso, o sea, creo que sí hace mucha falta psicólogos en el deporte. No, he sido completamente contigo, se ha visto cambios. Yo la verdad, digamos, por una parte también deseo este crecimiento para Rayados. Es un gran club. Yo espero que todo esto que ha sido construyendo pronto se vea reflejado, tenga su gran recompensa. Ya en Liga MX, digamos, Copa MX, Leagues Cup, que ahorita estamos a nada de comenzar. Y de nuevo, agradezco muchísimo el tiempo que has tenido para platicar ahorita conmigo, contarnos un poquito más de cómo has ido manejando tu rol como psicóloga en el deporte. Y creo que por esto todo por mi parte. De nuevo, Bere, te agradezco muchísimo tu tiempo. Deseo mucho éxito y que dures mucho también ahí en Rayados, que valoren este tipo de labores que son de gran importancia y que al final van a haber grandes resultados.
Muchas gracias, Osvaldo, y gracias por el espacio. Siempre que puedo hablar de salud mental y de psicología del deporte me emociona porque creo que no son tantos los medios que se interesan por estos temas. Pero entonces te agradezco a ti tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti y de todos modos, cuando gustes compartir en algo en nuestro medio, para ti, lo que sea, literalmente lo que tú creas necesario que quisieras abrirle al mundo, con muchísimo gusto, nuestro medio está abierto para ti con muchísimo gusto. Muchas gracias, te voy a tomar la palabra. Con Gracias. gusto, ya sabes, ahí digamos unos de dientes para afuera, nosotros lo manejamos así, nos gusta que se creen colaboraciones porque al final nuestro medio tiene como esta intención de mostrar lo que es la vida, no solo es repostear información, sino es dar a conocer todo esto del mindfulness. Para nosotros es muy importante, nos importa el corazón de las personas y se nota que tú lo haces así. Un gran honor para una notita, lo que gustes. Gracias. No, muchísimas gracias.